Viernes 14 de mayo. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 9 al 17. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanezcan en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca, de modo de que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, estamos celebrando la fiesta de San Matías Apóstol. Tengamos en cuenta que después de la ascensión, mientras esperaban la venida del Espíritu Santo, los apóstoles eligieron a Matías para que ocupara el puesto de Judas y quedara completo el número de los 12. El número de los 12 que representaba a las 12 tribus de Israel. Matías había sido discípulo del Señor y testigo de la resurrección. Según la tradición, evangelizó Etiopía, donde sufrió martirio. Sus reliquias, por encargo de Santa Elena, fueron llevadas a Tréveris y es patrono de esta ciudad. Pues bien, primer punto que vemos aquí del apóstol Matías, vemos cómo Dios es el que elige. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido. Soy yo quien los ha elegido. Hermanos, el nuevo pueblo de Dios debía de estar asentado sobre 12 columnas, como el antiguo lo había estado sobre las 12 tribus de Israel. San Pedro, ejercitando su potestad primada ante aquellos 120 discípulos reunidos, declara las condiciones que ha de tener el que complete el colegio apostólico según había aprendido del Maestro. El discípulo ha de conocer a Jesús y ser testigo suyo. Por eso Pedro señala en su discurso: es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo en que el Señor Jesús vivió entre nosotros, empezando desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue elevado entre nosotros, uno de ellos se ha constituido con nosotros testigo de la resurrección. Y el apóstol pone de relieve la necesidad de que el nuevo elegido sea testigo ocular de la predicación y de los hechos de Jesús a lo largo de su vida pública y de modo especial de la resurrección. 30 años más tarde, asegura en las últimas palabras que dirigió a todos los cristianos: no os hemos dado a conocer el poder de Jesús y su venida siguiendo fábulas ingeniosas, sino testigos oculares de su grandeza. Testigos oculares, es decir, que ellos estuvieron ahí en los hechos donde sucedieron los acontecimientos. Pedro no elige, sino que deja la suerte a Dios, según se hacía a veces en el Antiguo Testamento. Se echan suertes, pero Dios es quien da la decisión. Se lee en el libro, por ejemplo, de los Proverbios. Presentaron a dos, a José, llamado Barsabás, por sobrenombre Justo, y a Matías, forma abreviada de Matatías.
que significa regalo de Dios. Echaron suertes y la suerte recayó sobre Matías, que fue agregado al número de los 11 apóstoles. Un historiador antiguo recoge una tradición que afirma que este discípulo pertenecía al grupo de los 72, que enviados por Jesús fueron a predicar por las ciudades de Israel. Antes de la elección, Pedro y toda la comunidad ruegan a Dios, porque la elección no la hacen ellos. La vocación es siempre elección divina. Dios es el que elige. Por eso dice: tú, Señor, conoces el corazón de todos. Muestra a cuál de estos has elegido. Los 11 y los demás discípulos no se atreven por sí mismos, por sus propias consideraciones o simpatías, a tomar responsabilidad de señalar a un sucesor de Judas. Pablo, cuando se siente movido a declarar el origen de su misión, indica que ha sido constituido no por hombres, ni por autoridad de un hombre, sino por Jesucristo y por Dios y su Padre. Es el Señor el que elige y envía. También ahora. Por eso, hermanos, cada uno de nosotros tiene una vocación divina, una llamada ¿a qué? A la santidad. Esa llamada a la santidad es recibida en el bautismo y especificada después en las sucesivas intervenciones de Dios en la propia historia personal. Y hay momentos en que esta llamada a seguir de cerca a Jesús se hace particularmente intensa y clara. Yo tampoco pensaba que Dios me elegiría como lo hizo, pero el Señor no nos pide permiso para complicarnos la vida. Se mete y ya está. Es decir, Él no pide permiso, Él elige, decía San José María. Él elige y se va metiendo en nuestra vida. Y luego toca a cada uno de nosotros corresponder. Hoy podemos preguntarnos en esta oración: ¿soy fiel a lo que el Señor quiere de mí? ¿Busco hacer la voluntad de Dios en todos mis proyectos? ¿Estoy dispuesto a corresponder a lo que el Señor a lo largo de la vida me va pidiendo? Así que, hermanos, recordemos que quien elige es Dios y Él nos va a dar las gracias necesarias para llevar a cabo esa vocación en la que Él nos llama. Y de hecho, la felicidad y el sentido de nuestra vida están en seguir la llamada de Dios que hace a cada uno de nosotros. Así que, pues preguntémonos en oración, ¿verdad? Si le estamos pidiendo a Dios por nuestra vocación para que pues nos ayude a realizar sus planes, porque ahí está la felicidad. La felicidad no está en que Dios haga mis planes, sino que yo descubra el proyecto de Dios en mi vida y lo lleve a cabo. Pues pidamos al Señor que nos ayude a descubrir, para qué nos llama, para qué nos elige, y que le demos una respuesta generosa en el estado de vida que Él nos llame. Porque recordemos que la felicidad y la santidad no depende del estado de vida, sino depende de la fidelidad al estado de vida en que Dios nos llame. Pues pidámosle al Señor que seamos fieles al estado de vida que Él nos llama a cada uno de nosotros para nuestra santificación. Que Dios los bendiga.